Hola, profes, bienvenidos a este encuentro que es parte de este diplomado en didáctica para la enseñanza mediada por la virtualidad. Vamos a seguir hablando de diseño instruccional. Esto podemos llamarlo un encuentro, aparte de que no es presencial, es algo asincrónico, pero puede ser un encuentro, ya que los insumos de esta conversación que vamos a tener aquí, de esta disertación, pues van a ser presentados por ustedes y van a ser retroalimentados a través del foro y a través de la actividad número 2 de este segundo módulo. Vamos a seguir hablando de diseños instruccionales, recordando que los diseños instruccionales son una necesidad de la educación del siglo XXI, que nosotros como docentes no somos gente que se para a hablar acerca de un tema. Nosotros tenemos la necesidad de hacer un diseño instruccional y necesitamos hacerlo bien. Por lo tanto, aquí les vamos a compartir algunos de los elementos que son producto de investigaciones, que son producto de grupos de investigación, de gente que está dedicada a las ciencias de la educación. Esto más que una conferencia es una reflexión, una invitación a la reflexión, una reflexión a no cometer los mismos errores que cometieron con nosotros en nuestro proceso educativo. Entonces, vamos a hablar del respeto por el estudiante. El diseño instruccional es una necesidad. La planeación que llamábamos antes, en la década de los 70, de los 80, cuando empieza a surgir la didáctica como una técnica, cuando empieza a desaparecer la didáctica como la técnica, el grupo de técnicas para la enseñanza empieza a construirse como una disciplina emergente. Entonces, ya no hablamos de planeación, sino que hablamos del diseño instruccional. Y el diseño instruccional se asemeja a una planeación, pero tiene una diferencia, y es que el diseño instruccional no sigue unas reglas, porque educar no requiere seguir reglas, pero sí requiere bases científicas, y de eso es lo que vamos a hablar aquí. Vamos a hablar un poquito de lo que son las unidades didácticas, que son las unidades entonces donde concentramos esos diseños instruccionales que le presentamos a los estudiantes, que validamos con nuestros compañeros y con las comunidades científicas, y que nos sirve a nosotros como guía para la instrucción que vamos entonces a orientar con nuestros estudiantes. Hay modelos instruccionales básicos y vamos a hablar de que los diseños instruccionales son elementos de la programación de la enseñanza que se llevan a cabo en un tiempo determinado. Esto es una definición muy básica, porque es una definición que nos dice solamente que aquí lo que vamos a hacer es programar. Pero hay un modelo instruccional que tiene unos componentes básicos, y esos componentes básicos pues son estas 5 etapas que vemos en la transparencia. Hablamos del análisis. Ese análisis digamos que es un momento previo, pero no es un momento obligatorio que deba estar consagrado, porque el análisis ya tiene parte de lo que nosotros queremos hacer, del contexto sobre el que vamos a trabajar y de los estudiantes sobre los que vamos a llevar este diseño instruccional. La etapa del diseño, que contiene otras etapas, la etapa del desarrollo, que es en donde se lleva a cabo el diseño instruccional, se hacen las validaciones y todo eso. La implementación, entonces, que es cuando hacemos la intervención didáctica allí en el aula con nuestros estudiantes o frente a la cámara, como en este caso. Y el elemento de la evaluación, que está desde el principio hasta el final, porque nosotros, antes de presentar ese diseño instruccional a los estudiantes, pues entonces tenemos que hacer una evaluación de ello, tenemos que hacer unos puntos de control en los que digamos, bueno, el análisis que hice para mi diseño instruccional, el diseño de este diseño instruccional, el desarrollo del diseño instruccional para poder llevarlo a los estudiantes, evaluar el diseño instruccional como tal y luego evaluar tanto lo que los estudiantes, lo que uno le propuso a los estudiantes dentro de los objetivos, como también el desempeño de uno. Entonces es bastante importante que podamos aclarar eso. El diseño instruccional no es una estructura rígida, tiene una estructura propuesta porque tiene unos componentes, pero que básicamente es el producto de investigaciones y el producto del trabajo de muchos años digamos, de la comunidad europea y sobre todo latinoamericana para este trabajo. La comunidad norteamericana de pronto es una escuela un poquito más rígida, un poquito más positivista, y ellos sí utilizan los protocolos y sí utilizan como las normas fijas y elementos consecutivos para pues, sus diseños instruccionales. Entonces digamos que vamos a estar basados un poquito más en la escuela latinoamericana y europea,
que es un poco más flexible y que trae una propuesta para este diseño instruccional y es la propuesta de las unidades didácticas. Bueno, profesor, entonces vamos a comenzar con el concepto de unidad didáctica. Para trabajar unidad didáctica, entonces vamos a trabajar con la propuesta de Tamayo del 2006 y la de Sánchez Blanco y Valcárcel Pérez del 93. Ellos conciben la unidad didáctica como el proceso flexible de planificación de la enseñanza. Miren que aquí no aparece la palabra estructura, aquí no aparece la palabra formato, aquí no aparece ningún concepto entonces que encierre la unidad didáctica en unos parámetros específicos, sino que se refiere a la unidad didáctica entonces como el proceso en general definido en el tiempo y definido para unos saberes que se van a trabajar en un aula. En esta se organizan los contenidos relacionados con un campo del saber específico. Entonces, este concepto de unidad didáctica es muy diferente al concepto de guía, por ejemplo, que se tenía en la década de los 80 y que fueron tan famosos en la década de los 90. Las famosas guías o las guías del ministerio que se imprimían, se le entregaban al estudiante y simplemente el estudiante lo que tenía que hacer era una secuencia didáctica que iba a seguir ahí, resolver un cuestionario, hacer lecturas y todo esto. Las unidades didácticas se diferencian porque tienen un montón de elementos que van mucho más allá de la guía y los vamos a ver a continuación. La unidad didáctica, primero que todo, debe contener claramente la intencionalidad del maestro, es decir, la intención del maestro debe estar contenida ahí porque el maestro es el que conoce el contexto en el que está trabajando, conoce los estudiantes, conoce su aula de clase y por lo tanto la intención del maestro debe estar ubicada para el planteamiento de los objetivos. Vamos a encontrar muchísimas unidades didácticas y ejemplos de unidades didácticas. Las maestrías en educación, las maestrías en didáctica, en enseñanza de las ciencias, en innovación didáctica, normalmente están generando, dentro de su proyecto de grado, están generando unidades didácticas al final del proceso. Es decir, se hace un proceso de investigación y luego se hace una unidad didáctica que se trabaja en un aula de clase. Entonces, en los repositorios de las universidades vamos a encontrar múltiples trabajos de grado de maestría que nos van a mostrar ejemplos de unidades didácticas. Podemos trabajar sobre eso. O sea, no todo lo tenemos que inventar, no todo lo tenemos que crear. Ya existen las unidades didácticas. Lo importante es nosotros poder tomar esos recursos, y son libres obviamente, y poderles imprimir nuestra intención para poder adecuarlo y llevarlo a nuestra aula de clase. Entonces la intencionalidad del maestro debe estar impresa en esa unidad didáctica. Por eso no hay unidades didácticas por universidad, no hay unidades didácticas por región del país, sino que cada docente, entonces, de acuerdo a las necesidades que está haciendo, basado en su carta descriptiva, basado en su proyecto docente, construye su unidad didáctica. Lo segundo y también muy importante es el conocimiento disciplinar, debe estar impreso en la unidad didáctica. Los saberes del maestro tienen que estar ahí, la experiencia, es decir, una unidad didáctica no se construye con lo que uno encuentra en internet o lo que le da un libro, sino que una unidad didáctica es una elaboración con toda la intencionalidad, con todo el conocimiento del maestro, en donde el docente ahí imprime su experiencia y sabe qué es, porque un maestro ya sabe qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona al momento de llevarlo al aula de clase. Otro punto importante es ideas previas. Las ideas previas es una característica importantísima de la unidad didáctica porque debemos tener en cuenta cuáles son esas ideas previas que tienen los estudiantes. Es decir, no vamos a partir de cero como lo hacían las guías de las que hablábamos ahora o como normalmente se hace una clase de corte tradicional, sino que para el maestro del siglo XXI es importante qué es lo que sabe el estudiante, qué es lo que cree del contexto, qué es lo que cree del saber que le estamos enseñando y partir de esas ideas previas. Es decir, el estudiante no es una hoja en blanco sobre la que vamos a escribir, sino que ya tiene unas experiencias previas, ya tiene unos conocimientos, tal vez algo que el contexto ha hecho que el estudiante crea acerca de la temática que estemos trabajando, de pronto lo que ha adquirido a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, sus propias definiciones empíricas, y la unidad didáctica debe tener eso como contenido, es bastante importante. La unidad didáctica también debe tener en cuenta cuáles son las políticas de la institución, las políticas de la región, las políticas nacionales, porque muchas veces entonces tenemos que trabajar con el objetivo que diga la carta descriptiva, o debemos trabajar con el resultado de aprendizaje que esté en el perfil del egresado, o debemos trabajar con las competencias que el Ministerio de Educación Nacional dice cuáles son las que se van a evaluar o en las que se deben formar a los estudiantes. Entonces, esas políticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros podemos adecuar estas políticas y podemos adecuar todas estas características
y nuestra intencionalidad pues a este dispositivo, a este proceso flexible que conocemos como unidad didáctica. Los recursos hay que tenerlos en cuenta, es decir, no tiene que elaborar sus unidades didácticas de acuerdo a los recursos que tengan disponibles, pues para poder llevar a cabo un proceso claro y que se pueda sacar adelante. Y el proceso de validación. De eso vamos a hablar más adelante porque es bastante importante que las unidades didácticas tengan una validación, y las validaciones normalmente se hacen con dos metodologías, es la elaboración de pruebas piloto o la valoración de expertos. Pero en muchos casos pues no vamos a poder llevarle nuestra unidad didáctica a un compañero para que nos la mire, no vamos a poder invitar entonces a un compañero, un partner para que esté en la clase con nosotros viendo la unidad didáctica y funcionarlo como a través de una prueba piloto, pero es bastante importante que la unidad didáctica tenga una validación, sobre todo en términos del rigor científico y de la rigurosidad con la que se vaya a construir. Entonces, estas son las características importantes de la unidad didáctica. Vamos a darle paso entonces a los componentes conceptuales. Vamos a hablar entonces de los componentes conceptuales de esas unidades didácticas. Vamos a diferenciar los componentes conceptuales de los contenidos de la unidad didáctica. Es decir, el contenido de la unidad didáctica es lo que va a estar plasmado ahí, en esas hojas, en esas guías, en ese blog, en esa grabación que yo le voy a entregar al estudiante. Y los componentes conceptuales son los contenidos, lo que el maestro debe imprimir ahí en esa unidad didáctica. El primero que vamos a ver entonces son las concepciones alternativas. Las concepciones alternativas se conocen como ideas previas, como preconcepciones, como modelos iniciales. Esto responde a la necesidad de conocer qué es lo que el estudiante sabe, qué es lo que el estudiante cree sobre el tema que vamos a trabajar. Esto viene de trabajos del 79 de Benoit, Driver también en el 80, Dewey y sobre todo pues Ausubel, que empieza a hablar de las ideas previas y la importancia de eso, de partir de lo que el estudiante sabe. No llegarle con el concepto directamente porque eso es violentar el conocimiento del estudiante y muchas veces eso genera un rechazo por parte del estudiante. Esto en la clase de ciencias, en la clase de sociales, en la clase de derecho es muy importante porque todos los estudiantes vienen con creencias que vienen de su contexto social, sus creencias religiosas, su cosmogonía, y todo esto hay que tenerlo en cuenta porque si entramos a violentar esas preconcepciones diciéndole al estudiante no, es que el hombre no viene del mono, o diciéndole al estudiante Dios no creó la tierra, o diciéndole al estudiante un diseño debe partir de esta, para hacer un diseño se tiene que hacer esta metodología. Eso transgrede lo que el estudiante ya tiene y puede generar un rechazo y puede llevar al estudiante simplemente a que haga un cierre y que no quiera trabajar en esto. El otro componente que debe tener son los modelos mentales, saber que lo que los estudiantes aprenden no son definiciones, que los estudiantes no se aprenden de memoria las teorías que los científicos propusieron, que el estudiante no se aprende específicamente lo que el profesor le está diciendo, sino que el estudiante piensa, un razonante piensa a partir de un modelo mental y construye en su mente un modelo mental que está permeado por todas esas cosas, que está permeado por lo que ve en televisión, por lo que le dicen sus papás, por lo que le dicen sus amigos. Un modelo mental es una estructura que está ahí dentro de la cabeza del estudiante, que es incompleta, que es dinámica, que es parsimoniosa, que se puede modificar, que lo que está en la mente del estudiante no es una idea o un concepto, sino que es un modelo mental que tiene muchísimas aristas y que tiene muchísimos componentes. Por eso saber en qué parte de ese modelo mental vamos a trabajar cuando damos cada una de las instrucciones al estudiante. Y esta teoría de los modelos mentales pues viene mucho de las ciencias cognitivas, de los trabajos de Johnson Laird, por en el 83, de Rivière, de Norman, que habla de que el modelo mental también contiene las motivaciones del estudiante, la necesidad de poder encontrar ese punto en el que el estudiante va a encontrar una motivación intrínseca y no va a ser una motivación extrínseca de la nota o de adquirir un título. La historia y la epistemología del contexto debe estar ahí. Ahí es la parte más importante y en eso somos especialistas, porque usted, profe, que es ingeniero, usted que es abogado, usted que es teólogo, usted tiene ese saber disciplinar y usted conoce perfectamente la historia y la epistemología desde el punto de vista de la epistemología de las ciencias, claro está, y usted tiene perfectamente claro eso.
pero muchas veces trabajamos con los estudiantes únicamente el concepto. Y en matemáticas muchas veces somos dados, quiero dar el ejemplo de las matemáticas, que es mi campo de dominio, en que el estudiante ni siquiera sabe de dónde salió esa fórmula. Él no sabe qué estaba pasando en la humanidad, por ejemplo, para la creación de un teorema específico. Lo mismo en la clase de ciencias. Entonces es importante ver cuáles son los orígenes de eso que estamos enseñando y cuáles son las repercusiones que tienen en la actualidad. El componente metacognitivo, esto viene de los trabajos de Flavel del 75 y en adelante, Driver y Posner, mucha gente que ha trabajado esto. Y es que lo que le enseñamos al estudiante tiene que trascender lo cognitivo, tiene que trascender el qué es, el para qué sirve, el cómo se desarrolla. Esas son preguntas específicamente cognitivas, porque el estudiante solamente tiene que ir a un recurso que tiene en la memoria, busca en el archivo cuál es la respuesta y la da. Lo metacognitivo se refiere más a eso, se refiere más al control y la reflexión del conocimiento, hacer control metacognitivo, hacer reflexión metacognitiva, que el estudiante dé pura información, que el estudiante pueda tener control de su aprendizaje, que el estudiante sepa cuáles son los puntos más difíciles, cuáles son sus dificultades y sus obstáculos para poder aprender ese tema o para desarrollar esa actividad. Y entonces lo metacognitivo va mucho más allá de la memoria, y lo metacognitivo lo vamos a trabajar más adelante, tal vez no en este diplomado, pero sí vamos a tener un espacio de formación en cuanto a metacognición, que es un concepto bastante importante en educación hoy en día. La evolución conceptual y la representación es bastante importante. Viene de trabajos de Guire del 99, de Tamayo del 2001, y nos habla de que un estudiante adquiere un concepto, aprende un concepto, y ese concepto se va modificando a medida que va pasando a través de la empresa educativa. El estudiante va aprendiendo y ese concepto se va modificando, que es diferente al cambio conceptual, o es diferente simplemente a que el estudiante aprenda de una vez cuál es el resultado final del concepto que va a aprender. Entonces la evolución del concepto nos dice que, bueno, podemos utilizar métodos inductivos, podemos utilizar métodos deductivos, podemos coger ese concepto que tiene el estudiante y transformarlo poco a poco hasta llevar al estudiante a que se acerque al conocimiento aceptado por las comunidades académicas, al resultado de la ciencia, lo que la ciencia dice acerca de ese concepto, y que el estudiante se vaya dando cuenta en el proceso cómo llegó hasta allá. Otro componente importante es la transposición didáctica, que es cómo voy yo a traducir lo que está en palabras de los científicos, lo que está en palabras de los creadores de conocimiento, de esas comunidades de aprendizaje, cómo voy a traducir eso al lenguaje del estudiante. Sabemos que el lenguaje que hablamos nosotros es diferente al lenguaje que hablan los estudiantes, y esto viene por la diferencia generacional, esto viene por el nivel de formación, es decir, los códigos que utilizan los estudiantes cuando están aprendiendo algo son diferentes a los códigos que yo le estoy dando. Lo que yo digo no es lo que el estudiante me está entendiendo, lo que yo creo que el estudiante me está entendiendo perfectamente, y lo sabemos a partir de la experiencia, el estudiante no está teniendo idea de ello. Entonces a eso se refiere la transposición didáctica, a cómo voy a hacer yo a que el estudiante pueda llegar a comprender, a profundizar el proceso, y que no sea directamente desde el principio lo que digan las comunidades de aprendizaje, lo que diga el saber erudito acerca de eso. Esto es una propuesta que se trabaja desde los años 80. Chavalar empieza a hacer un proceso de análisis desde la filosofía de las ciencias, de cómo se traducen esos códigos, y la necesidad de que el conocimiento fluya desde las revistas científicas hasta los estudiantes a través de una mediación del profesor. Otro componente conceptual que debe estar en la unidad didáctica es la resolución de problemas. Que los estudiantes sepan que ellos están siendo formados en este momento para resolver los problemas actuales de la sociedad y los problemas futuros. Que lo que aprenden básicamente ellos, lo que les va a servir es para poder transformar la sociedad, y que desde ya empiecen a aprender a resolver problemas con el conocimiento que están adquiriendo de las aulas. Y esto está muy ligado también al concepto de competencia que vamos a trabajar en el siguiente módulo. Entonces los componentes conceptuales, eso no tenemos que saberlos, porque mal que bien dentro de nuestra experiencia, cuando hacemos los diseños didácticos, deben estar impresos ahí.
Estos son conocimientos que se están produciendo a nivel internacional y que es importante saberlos, porque esto que estamos mostrando en este momento da una visión mucho más compleja de lo que es la educación. Y esa visión compleja desde la perspectiva de la naturaleza de las ciencias, desde la perspectiva de la filosofía de las ciencias, teniendo en cuenta que la educación va mucho más allá de los saberes que le podemos impartir al estudiante, que trasciende la educación tradicional, y que nos damos cuenta que las estructuras mentales que tienen los estudiantes son muy diferentes a las de nosotros, y teniendo conocimiento de esas estructuras mentales pues podemos acceder mucho más fácilmente a ese conocimiento que queremos que el estudiante adquiera. Entonces estos componentes conceptuales no los vamos a trabajar directamente, esto es más información, pero les digo que las unidades didácticas que podemos encontrar, que son producidas a partir de construcciones científicas, lo que les contaba ahora acerca de las tesis de grado de las maestrías, estas unidades didácticas están construidas a partir de esto, y que lo tengamos en cuenta nosotros cuando vayamos a hacer la construcción de nuestras unidades didácticas. Que la unidad didáctica no es una guía metodológica, sino que la unidad didáctica es un proceso, y este proceso debe tener todos estos contenidos. Entonces vamos a pasar, profes, a la parte de cuáles son los contenidos de la unidad didáctica. Entonces vamos un poquito más a lo práctico. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a ver cuáles deberían ser los contenidos de la unidad didáctica y cuáles serían herramientas que nosotros podríamos utilizar para poderlos llevar. Después vamos a ver algo acerca de los criterios de selección de las partes de la unidad didáctica y vamos a ver algunos ejemplos de unidades didácticas entonces, antes de pasar a la siguiente actividad. Entonces vamos a ver cuáles son los componentes. Esta es la propuesta de contenidos de una unidad didáctica. Y digo propuesta porque esto no es una estructura rígida, ya vimos que solamente esto es más una sugerencia acerca de cuáles son los contenidos mínimos que debe tener una unidad didáctica, en la que podamos darle la oportunidad al estudiante no solamente de hacer su procesamiento cognitivo, sino que también pueda hacer su procesamiento metacognitivo y pueda construir ese modelo hasta poder llegar al concepto más adecuado, al concepto o la aplicación que los profesores entonces plasmemos en los objetivos de aprendizaje. Hablamos pues entonces de la necesidad de contener ideas previas, la historia y la epistemología que se refiere al saber disciplinar, los aspectos metacognitivos, la integración con la tecnología de la información y las telecomunicaciones, las aplicaciones del conocimiento, como les decía ahora está muy ligado entonces al concepto de competencia, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, esto como proceso continuo, y un componente de las emociones que se refiere a las motivaciones y se refiere de pronto a la historia del estudiante, digamos a esos sentimientos que el estudiante le genera a cada uno de los temas. Como les digo, esto no es más que una propuesta y lo que vamos a exponer acá entonces es cuál es la importancia de cada una de ellas y de pronto algunos dispositivos que podemos utilizar al momento de diseñar nuestra unidad didáctica. Entonces vamos con el primero, que es el de las ideas previas. El ejercicio de ideas previas, profes, es muy importante porque es la forma a través de la cual nosotros nos vamos a dar cuenta de dónde partimos con los estudiantes. Para ello podemos utilizar diversas opciones. Podemos utilizar el típico taller o cuestionario que hacemos al principio del semestre para saber qué saben los estudiantes, qué recuerdan de su clase anterior, qué recuerdan del colegio o qué han vivido. Es muy importante, digamos, el utilizar la encuesta. La encuesta la podemos hacer a través de muchísimas plataformas y webs que nos permiten hacer encuestas. El campus virtual de la universidad lo permite. Google Forms, que todos nos volvimos especialistas en Google Forms el año pasado, el semestre pasado. SurveyMonkey y otra que se llama Survey King. Y esto nos puede dar un punto de partida muy importante. Si nosotros hacemos, digamos, este barrido, este ejercicio de ideas previas con los estudiantes, pues podemos saber cuáles son las dificultades que presenta la mayoría del grupo. Si yo a través de esa encuesta entonces encuentro que los estudiantes, la mayoría de los estudiantes tienen un recuerdo vago acerca de un concepto que vieron y que es necesario en esta clase, pues entonces le voy a dedicar un poquito más de tiempo a ese componente. Si dentro de eso veo que el ejercicio de ideas previas, pues hay un estudiante en particular que no tiene ni idea de lo que está haciendo, entonces sé que el estudiante
ese estudiante en particular va a tener que prestarle más atención. La mesa redonda es muy importante, armar un debate con los estudiantes, simplemente una charla en la que usted hable con los estudiantes y pueda decirles, bueno, de los conceptos que estamos tratando, de los conceptos que estamos trabajando, ¿qué recuerdan ustedes? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Qué proyección tienen hacia el futuro para que les pueda servir este conocimiento? Y de esa manera podemos darnos cuenta si el estudiante va a ser accesible o va a tener más obstáculos en el aprendizaje de ese concepto. El video resumen es algo que se está utilizando últimamente y es bastante importante. Si el estudiante en menos de un minuto le cuenta al profesor a través de un video que sube por YouTube, que se lo manda por WhatsApp, que lo comparte en clase, en menos de un minuto el estudiante le cuenta qué recuerda de ese concepto que va a empezar a trabajar. El profesor solamente viendo los videos entonces va a poder adquirir todos estos conocimientos y va a poder, digamos, diseñar o trazar la ruta a través de la cual va a entrar con los estudiantes. Para nosotros es muy importante la programación del curso porque a través de la programación del curso pues podemos decirle al estudiante qué es lo que va a trabajar y también podemos adquirir la información de qué es lo que el estudiante sabe o qué es lo que el estudiante espera del curso o en específico de la unidad que se vaya a trabajar. Entonces, tener este componente de ideas previas en la unidad didáctica es bastante importante. Es muy importante porque de esta forma nosotros sabemos de dónde vamos a partir y así podemos saber hacia dónde vamos a llegar. Entonces son múltiples herramientas que podemos utilizar y de todos modos pues es un ejercicio necesario y como les digo es flexible. Esto no es una camisa de fuerza. Aquí no es simplemente vamos a amarrar esto a que todas las actividades, todas las unidades tengan ideas previas. No, profesor, depende de sus necesidades. Eso depende de la necesidad que usted identifique y de la información que pueda extraer de ahí y cómo va a ser su actividad de ideas previas. El segundo elemento que vamos a ver entonces es la historia y la epistemología. Aquí todos somos especialistas en eso, porque el saber disciplinar lo tenemos nosotros, porque dentro del salón de clase hay alguien que tiene un conocimiento más amplio, una experiencia más amplia y ese es el profesor. Y vamos a utilizar la clase magistral. Vean que dentro de las ciencias de la educación, la clase magistral perdió mucho valor y hubo muchas críticas alrededor de ella, pero la está volviendo a recuperar. ¿Por qué? Porque es que es necesario. Y en el contexto universitario nosotros no podemos cortar la clase magistral. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí. Podemos ir mucho más allá para poder darle al estudiante ese conocimiento que nos está pidiendo. Ese conocimiento que necesitamos llevarle al estudiante pues, para poder tener éxito en la empresa educativa. Los videotutoriales son bastante importantes. Ahí podemos nosotros grabar el video, podemos buscar un video que ya existe con la plataforma Edpuzzle, en Colombia Aprende, en EducaPlay, en Moodle, en el campus virtual de la universidad. Hay herramientas en las que yo puedo hacer un tutorial y ese tutorial lo puedo ir parando para ponerle preguntas o anotaciones a los estudiantes. Y de esta forma estoy haciendo trabajo asincrónico, de esta forma estoy integrando las tecnologías de las telecomunicaciones y le doy al estudiante una herramienta a la que se puede remitir cada vez que va a utilizar. Hablábamos en Blended Learning también de las flashcards que pueden ser digitales o reales. Las lecturas también son importantes, hay webs especializadas y el campus virtual de la universidad tiene también una herramienta en la que uno le puede dar una lectura a un estudiante y el estudiante puede hacer las anotaciones o modificaciones al PDF y eso en última les va a quedar es como sus aportes a la lectura y que es otra forma en la que ellos pueden adquirir ese conocimiento. El microlearning también, ya hablábamos de él en el Blended Learning, no tiene que ser una clase de 1 hora ni un video de 1 hora, sino que pueden ser cápsulas de 5 minutos o de menos de 5 minutos en las que podamos llevarle ese conocimiento al estudiante y como les digo, profes, aquí los especialistas son ustedes porque la historia y la epistemología de cada materia la conoce es el profesor. El profesor es el que va a organizar esa secuencia, es el que va a organizar esos conceptos y esos contenidos que va a llevarle al estudiante. Bastante importante también los aspectos metacognitivos. Ya decíamos que la metacognición es un campo muy amplio que hay que explorar. Existen escuelas entregadas completamente al estudio de la metacognición y cómo se hace. Aquí solamente hay un ejemplo de preguntas de tipo metacognitivo que trascienden lo cognitivo, para nosotros poder decirle al estudiante a lo largo de la unidad didáctica. A lo largo de la unidad didáctica quiere decir que en la secuencia didáctica que nosotros diseñemos, en esa secuencia didáctica, pues
los aspectos metacognitivos deben estar en varias de las partes. ¿Por qué? Porque es que esos son componentes, esa es como la distribución analítica que hace el profesor de su materia y de su unidad didáctica, y que cada uno de los puntos pues puede tener un componente que haga reflexión metacognitiva para que el estudiante haga control de su cognición, control de su aprendizaje, sepa cuáles son los obstáculos que tiene en el aprendizaje y pueda corregirlos entonces después. Entonces, sobre metacognición hay mucha tela que cortar. Como les digo, es un campo de estudio muy amplio. Estas son solamente algunas de las preguntas que podemos utilizar. Esto es un ejemplo solamente. Que el estudiante haga un resumen de lo que aprendió. Que el estudiante se pregunte a sí mismo cómo hizo para aprender. Que pueda, digamos, acceder a sus estilos de aprendizaje, a sus tipos de aprendizaje, y pueda decir, entonces es que yo aprendí este tema fue porque hice un mapa conceptual, o este tema lo aprendí más fácil fue porque me aprendí de memoria un concepto, o que el estudiante se pueda dar cuenta de cómo hizo para aprender y si puede reproducir esa práctica en el futuro. Las dificultades que ha tenido, esto se conoce en didáctica como los obstáculos de aprendizaje, y los meta-obstáculos de aprendizaje es lo que son más allá de lo cognitivo, que el estudiante puede identificar cuáles son esos obstáculos para que pueda trabajar sobre ellos. Eso hace que los obstáculos no solamente se encuentren, sino que se pueda buscar un tratamiento para esos obstáculos. ¿Para qué te ha servido lo que has aprendido? También importante, porque el estudiante no solamente va a tomar lo conceptual, sino que va a poder encontrarle una utilidad del conocimiento que está trayéndole su profesor. ¿En qué otras ocasiones podrías utilizar lo que has aprendido? Eso es descontextualizar el aprendizaje y recontextualizarlo en otro medio. Es decir, si el profesor le da unas opciones al estudiante, es un ejercicio metacognitivo que el estudiante se salga de lo que el profesor le dio y haga una propuesta hacia un siguiente escenario en el que pueda utilizar el conocimiento. Y todas las herramientas del Blended Learning las podemos utilizar para los ejercicios metacognitivos, y pues incluso las herramientas tradicionales, siempre y cuando tengan esa intención, que la intención sea que el estudiante se pregunte por su aprendizaje, haga reflexión sobre sus conocimientos, haga control sobre los conocimientos que tiene, y algo muy importante, pues que si es necesario, depure información. También muy importante la integración de las TICs, de esto hemos hablado ampliamente. Las herramientas del Blended Learning es algo primordial ahí. Todas las opciones que la web 2.0 nos da. Hay blogs, hay páginas y hay organizaciones especializadas para cada una de las materias profes. Como podemos encontrar en internet mucha información basura, hay mucha información útil y hay muchas webs y aplicaciones útiles que podemos utilizar. Ya depende de nosotros hacer esa búsqueda bueno, ¿dónde encuentro yo esa información? ¿Cómo la utilizo con mis estudiantes? Y ahí viene algo muy importante también, que son las comunidades de aprendizaje, el hablar entre nosotros. Cuando tengamos una idea, cuando encontremos un recurso, pues poderlo divulgar y que podamos hablar con nuestros compañeros acerca de esto, sobre todo porque sabemos que tenemos nativos digitales y tenemos estudiantes que tienen un amplio manejo mucho mejor que nosotros de las tecnologías y de las redes y de las telecomunicaciones, y nosotros debemos estar ahí y no quedarnos atrás, porque quedarnos rezagados es darle el poder al estudiante que utilice todas estas herramientas sin un control. Y pues parte de lo que hacemos nosotros es vigilancia epistemológica, es control cognitivo y metacognitivo, pues dentro de nuestra función. Hay muchas herramientas que podemos utilizar en cada una de las clases, y cada una de nuestras clases, cada una de nuestras aulas va a tener un abanico impresionante de herramientas. Lo que debemos hacer es saber en dónde encontrarlas y hablar con la gente, hablar con los profes que ya las han utilizado. Los blogs, hay un dato bastante importante. Hay un dato bastante importante sobre los blogs, y es que según Google, cerca del 60% de los usuarios son menores de edad. Es decir, cuando recibimos estos jóvenes en la universidad, los usuarios de Blogger son cerca del 60% de la población mundial. Ha tenido un blog antes de los 18 años. Es decir, cuando llegan a la universidad los estudiantes, por lo menos el 60%, ya tuvieron un blog de temas de interés, de sus propias experiencias. Y eso hay que utilizarlo, porque si el estudiante tiene la capacidad de generar y le interesa
generar blogs y generar contenido, pues podemos utilizarlo. Los podcasts están en aumento en este momento. Si buscamos en cualquiera de las plataformas, en Spotify, en YouTube, hay Google Podcast, el Apple Podcast, el Evox, el Anchor. Hay plataformas internacionales que tienen podcasts y de todos los tipos. Entonces, para cada uno de los temas que vamos a encontrar un podcast, y estoy seguro de ello, en la web. Y los TEDx son muy importantes porque si buscamos TEDx de cualquier tema en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast, lo vamos a encontrar. Lo vemos nosotros para poder hacer reflexión o se lo damos a nuestros estudiantes para que ellos accedan a ello. WhatsApp, esto muchas veces se convierte como en el dolor de cabeza de los profesores, de los padres de familia, pero WhatsApp hay que utilizarlo y es una forma de integrar este mundo en el que viven estos estudiantes, integrarlo al sistema educativo y, digamos, poder aprovechar todos esos recursos, esas ventajas que nos puede dar. Y por último, pues como les digo, aquí solamente traigo 5 de los elementos, pero son miles. Los simuladores, bastante importante para los profesores de ciencias, utilizar los simuladores de química, de física que ofrecen las universidades. Hay universidades enteras que tienen laboratorios virtuales. Los simuladores virtuales en arquitectura son muy importantes. En biodinámica para los de medicina, para los de formación, para los de deportes, para los de biología. Es decir, los simuladores son una herramienta que en este momento los podemos utilizar para cualquiera de nuestras áreas. Y bueno, pero tenemos que acceder a ellos, tenemos que mostrarle a los muchachos que estos simuladores existen y que otra cosa es que la mayoría son producto de trabajo de grupos de investigación y la mayoría son gratuitos. Otro elemento muy importante que debe contener la unidad didáctica es las aplicaciones del conocimiento. Algo que utilizan para hablar de esto en este momento, es decir, que ya tenemos que dejar de sumar manzanas en el aula de clase, tanto en primaria como en secundaria como en la universidad. El conocimiento debe ser funcional para los estudiantes, el estudiante debe saber que el conocimiento sirve para algo. Entonces ya no tiene sentido que Pepito se coma 10 manzanas porque los niños hoy en día saben que eso no es posible y que es un ejemplo que no le va a servir para nada. Entonces en matemáticas y en ciencias hablamos de problemas auténticos, en sociales y humanidades entonces hablamos de los problemas socialmente activos. Tenemos la metodología del aprendizaje basado en proyectos, que básicamente es llevar la enseñanza a un contexto, llevar el aprendizaje, el proceso de enseñanza-aprendizaje a un contexto para resolver problemas y que el estudiante tenga un compendio de actividades que se enfoquen en la producción de un proyecto, que está demostrado que incluso aumenta la motivación en los estudiantes, el hecho de poder tener una secuencia didáctica que esté trabajando en un proyecto, que esté relacionado con la realidad, que esté centrado en su contexto y que sepa que el aprendizaje va a ser funcional. ¿Por qué? Porque los estudiantes ya saben que ellos son los encargados de transformar el mundo. Y esas aplicaciones pues tienen que ser sociales, tienen que ser ambientales. Todos los problemas que tiene la humanidad en este momento debemos llevarlos a nuestras aulas, contextualizarlos dentro de nuestras disciplinas y bueno, enseñarle a esos estudiantes que no les enseñamos por enseñar, sino que hay unas aplicaciones y que el aprendizaje es útil y que cada una de los aprendizajes que adquieren ellos en el aula tienen una utilización, que simplemente las carreras no diseñan sus programas solamente para relleno, sino que cada uno de los aprendizajes tiene una función en el mundo y le va a ayudar a transformar ese mundo. Entonces el estudiante tiene que saber que el conocimiento es útil y el momento para llevar a cabo eso es durante el momento de aplicación en la unidad didáctica. Y no estoy diciendo con eso que hay que sacar a la calle todas las aulas, porque para eso entonces se pueden hacer los ejercicios de contextualización en el interior del aula, pero que es importante que el estudiante sepa que el conocimiento le sirve para algo y que eso debe estar integrado en la unidad didáctica. La evaluación formativa y sumativa, que es bastante importante. Primero tenemos los exámenes parciales, los talleres, los trabajos, los proyectos, los portafolios, los displays. En educación tradicional un profesor entonces enseña un tema y al final de la unidad hace un examen para ver qué aprendieron sus estudiantes, pero sabemos que esto es una camisa de fuerza, sabemos que el estudiante
se le olvida el concepto cuando lo aprende de memoria. Sabemos que el estudiante, si no sabe aplicar ese concepto, entonces no le va a encontrar un sentido y obviamente su evaluación entonces no va a ser satisfactoria. Y para eso entonces diferenciamos entre evaluación formativa y sumativa. La evaluación formativa tiene el objetivo de formar, es de carácter formativo, es una evaluación que el profesor hace, normalmente no se califica, pero que va a ayudar a la formación y a establecer puntos de control en los estudiantes, en los que desde el principio hasta el final del proceso el estudiante va a estar poniendo en práctica todos esos saberes. Para eso utilizamos entonces los quizzes pequeños, los talleres. Otra forma de evaluar es evaluar el proceso completo, y eso lo hacemos a través de los portafolios. Ya en Blended Learning hablamos un poco de cómo se utilizan los portafolios y de algunas de las actividades y de las herramientas que podemos llevar a cabo con nuestros estudiantes. Y por último tenemos algo que se conoce como el Display Results, y es la necesidad de que el estudiante tenga un producto que mostrar para poder demostrar que logró los objetivos. Entonces es muy importante en este momento cuando se trabaja con proyectos. Es muy importante también que el estudiante al final del proceso entonces pueda mostrarle a sus compañeros, mostrarle a su familia, mostrarle al mundo, mostrarle a su profesor qué fue lo que aprendió. Y no es suficiente a través de un examen parcial, porque a través del examen parcial le muestra al profesor qué fue lo que aprendió desde una estructura predeterminada por el profesor. Mientras que con los dispositivos de Display Results, el estudiante le puede mostrar al mundo qué fue lo que aprendió, cuáles fueron los alcances durante el desarrollo de la unidad didáctica. También promueve la motivación, también promueve el uso de la información y promueve la organización de la secuencia didáctica del conocimiento, pues, por parte del estudiante. Y al final podemos hacer una evaluación. Obviamente, al final de la unidad didáctica podemos hacer una evaluación en la que el estudiante pueda demostrar qué fue lo que aprendió, pero no solamente darle la información al estudiante y al final evaluarlo, no, sino más bien como poder formar en el estudiante la cultura de la evaluación, y que lo importante de la evaluación entonces no es sacar la calificación o sacar la nota, sino que la evaluación debe ser formativa y necesariamente debe ser sumativa de acuerdo al contexto en el que estamos, porque nosotros no podemos dejar materias abiertas solamente para la evaluación, sino que también debemos integrar a estas unidades didácticas pues la autoevaluación, la heteroevaluación, la coevaluación, y que de una u otra forma nuestros estudiantes puedan visibilizar esto y que puedan decir que hay puntos de control en los que ellos van a decir: puedo mirar atrás, puedo hacer reflexión gracias a esta evaluación, y es algo que voy a corregir para la evaluación final. No siempre tienen que ser los quizzes o los exámenes, eso nos va a quitar mucho tiempo. Por eso hay actividades que son formativas, que el profesor solamente las retroalimenta, pero que el estudiante se dé cuenta que el profesor sí le presta atención a esa evaluación, para llegar al final entonces a una evaluación final, un examen parcial en el que el estudiante demuestre sus conocimientos, pero que ya le hayamos dado las herramientas necesarias para poder lograrlo. Bueno, profes, esto fue solamente un brochazo de todos los contenidos y de todos los conceptos que hay alrededor de las unidades didácticas. Entonces los queremos invitar a que utilicemos los múltiples recursos web que tenemos, la literatura. Les decía que podemos encontrar unidades didácticas ya hechas, que solamente deberíamos nosotros entonces imprimirle nuestra intención, contextualizarla y hacer las modificaciones necesarias si son de libre uso. En los repositorios de las universidades, si usted busca, profe, en Google, unidad didáctica para arquitectura, unidades didácticas para arquitectura, le van a aparecer artículos científicos y le van a aparecer ejemplos de ello. Si usted busca unidad didáctica para la enseñanza de las ecuaciones lineales, le van a aparecer unidades didácticas, porque el mundo se está moviendo a través de esto. El mundo de la educación en este momento se está centrando en las unidades didácticas. Tal vez en un futuro vamos a cambiar este modelo, pero es el que tenemos ahora, y como les digo, es producto de una masa crítica conceptual que se ha construido en los últimos años. Los recursos web los tenemos, las aplicaciones las tenemos, la estructura ya la tenemos también. La invitación es eso. La invitación entonces es a conocer qué es todo lo que hay alrededor de las unidades didácticas, tanto en lo físico como en lo virtual, y ahondar un poquito más en esto. Podemos ver, a partir de este video simplemente queremos darle un abrebocas a ustedes, profe,
de cómo se organizan los diseños instruccionales y de lo que tenemos hoy en día para esto. Hay dos documentos que están en la descripción de esta actividad. Ustedes les dan el clic donde dice el link y van a encontrar dos documentos que son bases. Son documentos sobre los que no vamos a hacer ninguna actividad, pero son documentos en los que vamos a encontrar algunos ejemplos de unidades didácticas. El uno se llama la clase multimodal. Ahí encontramos 3 ejemplos de unidades didácticas, uno para ciencias humanas, uno para ciencias naturales y uno para matemáticas. El segundo documento es sobre el diseño de unidades didácticas. Entonces ahí vamos a ver parte por parte cuál es la secuencia que se utiliza para las unidades didácticas, y incluyéndole pues todos estos recursos que hemos visto aquí. Y para la actividad número 1 del módulo 2, la actividad en la que vamos a trabajar después de esto, pues lo que vamos a hacer es tomar los elementos que ya se hicieron en el Blended Learning y vamos a hacer un diseño de una unidad didáctica. Pero es el diseño de una unidad didáctica que contiene las partes las pone usted, profe. Los elementos que va a utilizar los pone usted. El tema que va a trabajar lo pone usted. Mi recomendación es que lo hagan desde la actividad de Blended Learning, porque ahí ya hay unos recursos que están listos. Solamente debemos entonces incluirlos dentro del diseño de unidad didáctica. El formato también está ahí en un archivo descargable de Word. Entonces, muchas gracias, profes, por participar de esta actividad y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias.